Y tuve una grata sorpresa que fue una conversación de altísimo nivel. Los otros tres compañeros que conforman la fórmula mayoritaria aquí para el gobierno y el Senado. Fue una conversación muy amistosa que me honró muchísimo. Para mí es una cuestión muy importante la presencia de figuras femeninas en la política. Hoy por la mañana hablé con nuestro compañero Marcio Franza. Lo invité entonces a figurar como vicegobernador en la fórmula. La Policía Federal acusó formalmente al senador Flavio Bolsonaro por calumnia. Este episodio fue una publicación hecha por Flavio Bolsonaro en enero de este año, después de que el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fuera capturado por Estados Unidos. El senador hizo una publicación en sus redes sociales asociando al presidente Lula con crímenes como lavado de dinero, tráfico de drogas y armas y fraude electoral. La Policía Federal concluyó que Flavio Bolsonaro cometió el delito de calumnia al atribuir falsamente prácticas criminales al presidente Lula. Con esta conclusión por parte de la Policía Federal, ahora le corresponde al Ministerio Público Federal, a la Procuraduría General de la República, decidir si denuncia o no al senador y precandidato a la presidencia de la República ante el Supremo Tribunal Federal. Y no dejar el like y no suscribirse es de quien toma detergente. En este mundo tan inestable, en este mundo lleno de conflictos, el presidente Lula defendió este viernes el refuerzo en la defensa por parte de Brasil y criticó al presidente Donald Trump por amenazar con tomar el canal de Panamá y Groenlandia. Yo no quiero guerra, pero tampoco quiero que nos tomen por sorpresa. No quiero darme cuenta de que no tengo nada, ¿saben? Tengo que cuidarme. Entonces, un buen día, cuando nadie lo esperaba, Solano López, presidente de Paraguay, invadió de una vez Brasil, Argentina y Uruguay. Hay muchos locos en el mundo. Hay muchos locos en el mundo. Ahora mismo el presidente estadounidense quiere quedarse con Groenlandia, Canadá, que va a convertirse en su estado. Quiere quedarse con el canal de Panamá. ¿Saben dónde estamos nosotros? Y las sospechas sobre la financiación de la película deben llevar a la Policía Federal a abrir 3 investigaciones en los próximos días. Exclusiva de Reinaldo Turolo, que llega aquí para contarnos. Buenas tardes. Sadi, la Policía Federal solo estaba esperando que el STF, el Supremo, definiera quién será el relator de estas investigaciones sobre la financiación que Daniel Borcar, el exdueño del Banco Master, hizo para esta película, esta cinebiografía del expresidente Jair Bolsonaro. Una vez definido el relator, ya están decidiendo internamente en la Policía Federal cómo será la organización de estas investigaciones. La Policía Federal y los otros investigadores con los que hablé deben seguir con 3 investigaciones, 3 frentes diferentes. La primera de ellas es para investigar la primera investigación, la solicitud propiamente dicha del senador Flavio Bolsonaro, para que Borcaro destinara dinero para la película, y hay transferencias, noticias de transferencias, de 61 millones de reales. Todo lo que sabemos de esta historia, vale decir, viene de los reportajes de Intercept Brasil, que revelaron diálogos entre Flavio y Borcaro, audios e intercambios de mensajes que hablan de esa cantidad de 61 millones. La policía va a investigar si la cantidad fue realmente esa, ¿verdad? Y también una de las sospechas es si hubo algún favor, ya sea del senador Flavio Bolsonaro o de su grupo político, para que Borcaro hiciera esos pagos. Sí, la segunda parte de la investigación, la segunda línea, el segundo expediente, se va a enfocar en el destino de ese dinero. Hay sospechas de que ese dinero haya sido usado para financiar al exdiputado federal Eduardo Bolsonaro, hermano de Flavio, en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esa es una segunda línea. La policía entiende que aunque el tema se relaciona con el de la primera, debe investigarse por separado, principalmente porque esta investigación va a depender de la cooperación con autoridades de Estados Unidos, por ejemplo, para levantar el secreto de los sospechosos, de los involucrados en territorio estadounidense. Y existe, por último, una tercera investigación que la Policía Federal planea abrir en los próximos días, que surge justamente de esa cuestión que nuestra colega Raquel Portoalegre mencionó hace poco, sobre la destinación de enmiendas parlamentarias para empresas vinculadas a Karina da Gama, quien es dueña de la productora que está haciendo la película de Archie Horse, Dark Horse. Hay al menos 4 parlamentarios del PF, 2 exdiputados, ¿verdad? Carla Zambelli y Alexandre Ramagem, y 2 diputados, Marcos Polon y Viaquisis, aquí del Distrito Federal, que destinaron enmiendas para al menos una de las entidades, por un valor de 2.600.000 reales que pertenece a Karina. La policía sospecha, y también hay sospechas, de que ese recurso pudo haber sido usado indirectamente para financiar la película sobre el expresidente Jair Bolsonaro. El diputado federal Lindenberg Farias recurrió al STF para impedir que la investigación sobre la película Dark Horse quede a cargo del ministro André Mendonça. ¿De qué estamos hablando?
La investigación del caso Dark Horse es el caso en el que Flavio Bolsonaro, quien es precandidato a la presidencia de la República, fue captado en el audio divulgado por The Intercept conversando con el banquero Daniel Borcaro pidiendo financiamiento para la película Dark Horse, la autobiografía de su padre. El caso fue remitido por el presidente de la Corte, Edson Fachin, por considerar que hay relación con la investigación conducida por Mendoza sobre el fraude financiero del Banco Master. Lindenberg afirma que es necesario explicar mejor esa conexión. El vicelíder del PT quiere quitar este caso, de las manos de André Mendoza y pasarlo a otro ministro del Supremo Tribunal Federal. El recurso de apelación fue presentado hoy. El recurso presentado por Lindbergh y Farias ante la Suprema Corte Federal, claro, solicitando apelar esa decisión del ministro Edson Fachin de redistribuir el proceso relacionado con el caso Dark Horse al ministro André Mendoza. Eso ocurrió todavía el jueves, según el ministro Edson Fachin. El proceso le fue asignado porque existe una conexión entre el caso Dark Horse y también con las investigaciones relacionadas con el caso Master, Daniel Borcaro. Como explicaste bien al principio, Raquel, el caso de Dark Horse involucra el financiamiento de la película en homenaje al expresidente Jair Bolsonaro, financiada por Daniel Borcaro. De acuerdo con el ministro Edson Fachin, él siguió el entendimiento de la propia Procuraduría General de la República y también del área técnica del Supremo Tribunal Federal porque existe esa conexión entre los casos. Pero para el diputado federal y vicelíder del PT en la Cámara de Diputados, Lindbergh y Farias, no existe conexión. Y si de hecho existe alguna conexión entre esos casos, es necesario que se explique, que él brinde información más clara sobre eso, cómo ocurre esa conexión. En la nota publicada por él, afirma que es necesario explicar cuáles son los elementos objetivos que justificarían la prevención y cuál es la verdadera conexión entre los casos. Él menciona prevención porque es el término utilizado en el Poder Judicial para vincular, para pasar casos que existen y que tienen conexiones para el mismo ponente. Entonces, por eso el caso fue transferido a André Mendoza, así que él cuestiona esa decisión del ministro Edson Fachin y ahora espera que el caso sea asignado a otro ministro. Él también alega en esa nota que en caso de que el proceso realmente quede bajo la relatoría de André Mendoza, él necesita compartir información, compartir de manera integral información pertinente con los ministros, con dos ministros. En el caso de Flavio Dino, que está siendo investigado ahí, que es el relator del proceso que investiga los recursos enmendados ahí, las enmiendas parlamentarias para la conclusión de esa película y también para el ministro Alexandre de Moraes, relator de la investigación que investiga al diputado Eduardo Bolsonaro por coacción y obstrucción de la investigación. Incluso Eduardo Bolsonaro fue condenado en esa investigación en específico, todavía puede apelar el caso, pero es Lindbergh. Farias pide aclaraciones, pide que si de hecho se queda ahí con André Mendoza, que esa información pertinente y clara sea enviada a esos ministros. Vamos a seguirlo. ¿Cómo va a quedar ese caso, esa decisión del ministro Edson Fachin, si puede o no aceptar ese recurso de apelación que fue presentado por Lindbergh Farias o si el caso de hecho va a quedarse con André Mendoza? Pero claro que todo esto todavía va a repercutir mucho, Raquel. Adiós.